José Miguel Vivanco, el director para las Américas, precisamente de Human Rights Watch. José Miguel, muchas gracias por aceptar la llamada, la invitación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, al contrario, un placer estar contigo, Pepe. Gracias, José Miguel. ¿Cuál es la opinión de Human Rights Watch respecto a lo que ha dicho Michelle Bachelet y más que eso, respecto a lo que está ocurriendo en este momento en Nicaragua, donde no hay garantías de elecciones libres, de democracia, y sí hay evidencias de persecución a opositores y a críticos, incluidos medios de comunicación? Mira, el balance de Michelle Bachelet es exactamente auténtico, genuino. Refleja un estado de cosas que demuestran la comisión de gravísimos abusos por parte de esa dictadura. Yo te lo puedo decir lo mismo de Bachelet, lo mismo que ha dicho ella, pero en términos más francos. Nicaragua está gobernada por un sátrapa, por él y su mujer, que concentran todo el poder en sus manos y lo administran como si fueran propietarios de una finca. Y Michelle Bachelet dice que no existe bases jurídicas para los procesamientos de los precandidatos presidenciales. La verdad, las cosas es que estos están de rehenes, o sea, han sido secuestrados por un régimen que no observa ningún respeto por el debido proceso, por el Estado de Derecho. Esos son casos fabricados para limpiar la cancha a Ortega, que le permita a él competir para las próximas elecciones. Y la verdad es que me acabo de equivocar porque la expresión no es competir. Le permitan a él reelegirse indefinidamente, y las próximas elecciones presidenciales son el 7 de noviembre, sin competencia, sin que nadie pueda realmente desafiar su permanencia en el poder en Nicaragua. Ante esto, la Organización de Estados Americanos recomienda a sus países miembros actuar en consecuencia. Sin embargo, México y Argentina decidieron darle la espalda a la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo ve Human Rights Watch esta actitud de la diplomacia mexicana? Como algo vergonzoso, como realmente un gravísimo retroceso. Me atrevería a decir que el retroceso es mayor para el caso argentino que para el caso de México, porque desde que asumió Andrés Manuel López Obrador empezó sistemáticamente a invocar el principio de la no injerencia en los asuntos internos de otros países, lo cual, como sabemos, se aplica selectivamente, porque él no tuvo ningún problema en invitar a Maduro a su inauguración, con lo cual básicamente ahí hay un respaldo. Para Argentina sí es un retroceso gravísimo, porque de los tiempos de Alfonsín, desde 1983, que Argentina abrazó la causa de los derechos humanos y por primera vez está colocando la soberanía, desprestigiado concepto de la no injerencia, como un pretexto para no emitir una opinión. Ahora, lo más grave de México y Argentina es que al mismo tiempo en esa comunicación que hicieron ante la OEA, sostenían que había que respetar las instituciones democráticas nicaragüenses. Te lo estoy citando prácticamente literal. Instituciones democráticas de Nicaragua, que no existen. Lo único que hay que respetar, en el caso de Nicaragua, es la voluntad absoluta de Ortega y Murillo. Felizmente, Pepe, México y Argentina han recapacitado, yo creo que eso hay que reconocerlo, y han rectificado su posición, y el día de ayer sacaron una comunicación que es 180 grados distinta de la anterior, donde admiten que hay violaciones y gravísimas a los derechos humanos, admiten que hay detenciones arbitrarias de los líderes políticos y también de gente de la sociedad civil, y llaman a sus embajadores en consulta a la capital. Pero todo esto es muy poco claro, es muy confuso, es una oscilación, un cizañeo de México y de Argentina, y que realmente no se sabe qué hay detrás de esto, y cuánto tiempo van a demorar en regresar a esos embajadores a Managua, qué condiciones le van a poner a Managua para retomar unas relaciones normales como hasta ahora las han tenido con ese régimen. Es una crisis de gran magnitud que involucra graves violaciones a los derechos humanos y podría, ¿crees tú, José Miguel Vivanco,
alterar, afectar la estabilidad en la región? Sí, y es por eso que creemos que el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, que hasta ahora ha estado bastante silencioso en relación con esta crisis, debe actuar y debe convocar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por dos razones. No solo por la gravedad de lo que está ocurriendo en Nicaragua en cuanto a violaciones a derechos humanos y violación a los principios democráticos, sino también y especialmente por las ramificaciones que esto tiene en la región desde el punto de vista de la crisis migratoria de refugiados que va necesariamente a originar, especialmente hacia Costa Rica y también hacia México y Estados Unidos, nicaragüenses que huyen de la arbitrariedad de ese régimen. Y por último, creo que es importante frenar este caso, de lo contrario se va a convertir en un precedente, y hay muchos líderes latinoamericanos, lamentablemente, con tendencias autoritarias, que pueden creer que este modelo, el de Ortega, ese de detener, secuestrar a líderes de la oposición sin ningún debido proceso, es algo admisible, es algo que se permite hoy día y que es algo normal. Por eso es que es importante que el secretario general tome cartas en el asunto. Desde luego que se redoble la presión internacional, porque estamos tomando nota. Hay 18 opositores detenidos, entre ellos 5 aspirantes a la presidencia, una ex primera dama, 2 ex guerrilleros, 2 ex vicecancilleres, 2 empresarios, 4 activistas. Además, el periodista Carlos Chamorro denunció que el gobierno había allanado una de sus propiedades luego de arremetidas contra los medios que dirige. Efectivamente, el número sigue creciendo. Todas las noches nos enteramos de una nueva detención. Estas detenciones se hacen sin orden judicial, simplemente acusando a estas personas, nada menos, Pepe, la acusación fundamental es por actividades antipatriotas. ¿Me puedes creer eso? En el siglo XXI, que alguien lo puedan detener porque la autoridad considera que ha estado desarrollando actividades antipatriotas, lo cual, digamos, el margen de actividades es cualquier cosa. Todo aquello que le moleste al régimen pasa a ser antipatriota, porque tú sabes que normalmente los caudillos identifican los intereses nacionales, los intereses del país con los intereses propios. Hay más de 108,000 nicaragüenses que se han visto obligados a huir tras la revuelta social de abril de 2018, y 2/3 partes de ellos han buscado refugio en Costa Rica, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Esto lo dice un informe, José Miguel Vivanco. Efectivamente, y creemos que esa cifra se va a multiplicar si esta crisis se incrementa. La experiencia demuestra que ante crecientes medidas de persecución, de amenazas, de arbitrariedades, donde no hay a quién recurrir, no hay una institución en Nicaragua capaz de amparar, capaz de frenar estos abusos. Todo está bajo el control de Ortega y su mujer: el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Supremo Electoral, los policías y el Ejército. Entonces, cualquiera de estas personas que caen, digamos, en la lista negra de Ortega y Murillo, se arriesgan a ser detenidos en la madrugada, trasladados a un centro que en la práctica es un centro de tortura, que es la prisión del Chipote, y no tener contacto con sus abogados ni con sus familiares, y estar expuesto a todo tipo de abusos. Esa es la práctica de Ortega y Murillo. Pues muchas gracias, José Miguel Vivanco, por permitirnos conocer el punto de vista, la posición, la postura enérgica de Human Rights Watch sobre esta crisis que se vive en estos momentos allá en Nicaragua. Gracias a ti. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.